con Ana María Careaga. Ella fue fiscal electoral de Venezuela, vedora invitada. Gracias, Ana María, por estar acá. Carolina y Fernanda te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Estamos como se puede, en un contexto donde todo nos genera confusión y dolor. Acá en Argentina, allá en Venezuela. La verdad es que estamos en un contexto bastante doloroso, Ana. Sí, bueno, yo no recién lo que ustedes estaban conversando, cuando te escuchaba hablar ahora te escucho hablar del contexto. Hace un rato me llamaron de otra radio por lo que estaba pasando acá en relación a esta ofensiva en materia de memoria, verdad y justicia, sí. Y pensaba esto, ¿no? Qué mundo en el que estamos viviendo, qué mundo complicado y qué disputas que hay en el plano internacional también, ¿no? Sí, totalmente. Ana, ¿vos estuviste allá en Venezuela fiscalizando? Sí, yo estuve no fiscalizando, sino como invitada, como vedora internacional. Hubo más de 600 personas invitadas como vedoras, como vedores o como invitados internacionales como observadores. Uh-huh. ¿Qué fue lo y que...? Bueno, la verdad que sí. No, eso, exactamente. Lo que necesito saber es qué es lo que te pasó, qué es lo que viste. Bueno, lo primero que me pasó fue ver un contraste enorme entre lo que nosotras como vedores vivimos como experiencia de conocimiento de una lógica de funcionamiento de un sistema de votación, que ahora me voy a referir a eso, y el encuentro luego con una campaña mediática, no solamente acá en la Argentina, en todos lados, que era como vivir en otro mundo, digamos, ¿no? Es decir, salir de Venezuela, en donde porque mi propia familia que me llamaba para preguntarme cómo estábamos, y eso, digamos, tenía un contraste enorme con lo que se vivía ahí y lo que los medios decían, que no nos sorprende, digamos, para quienes estamos en el análisis, si se quiere, de las que son las nuevas o renovadas estrategias de dominación en el lugar que pueden ocupar los medios, bueno, todo lo que hoy se nombra como fake news. Pero por otro lado, no deja de impactarnos también, ¿no? Que me parece que es saludable que uno se impacte ante lo que efectivamente produce impacto. Sí. Mira, la experiencia nuestra fue recorrer, por un lado nos explicaron primero cómo era todo el sistema de votación, que es un sistema realmente inviolable, esto lo dicen en todos lados, es uno de los sistemas más seguros del mundo, porque ellos le llaman herradura, digamos, porque tiene, podemos decir, una triple seguridad en relación a lo que nombran como un elector, un voto. Es decir, el elector ingresa a la sala, presenta su documento de identidad, se carga el número, pone la huella digital y esto activa el sistema de votación en la computadora, que ellos le llaman la máquina, y a partir de ahí, digamos, la persona puede votar. Vota, efectúa la votación, se imprime un taloncito que a su vez lo pone en la urna, o sea que en ese punto ya está garantizado que el voto que se hace de manera digital ya está en la urna, tenga su versión, su traducción, digamos, en la urna. Sí. Y luego hay una tercera ratificación, que es lo que ellos le llaman cuaderno y nosotros es el padrón, en donde no solo firma, sino vuelve a poner la huella digital, esta vez de manera manual. Uh-huh. Luego, las famosas actas que se nombran, en realidad no son las actas que conocemos nosotros, sino que la propia computadora imprime un ticket, sería, ¿no? Un ticket, en donde todas las personas que están presentes ahí, que no le llaman fiscales sino testigos, que son los representantes de los partidos políticos más las autoridades de mesa, se llevan una copia de eso. Por lo tanto, no es que las actas están ocultas. Lo que hubo paralelamente a esto, nosotros, además de recibir toda la explicación, recorrimos escuelas los días previos al voto para conocer cómo estaba dispuesto todo, y luego, en el mismo momento en que la gente estaba votando, recorrimos los centros de votación. Paralelamente, lo que hubo fue un atentado a una de las torres eléctricas y un ataque informático, cibernético, que todavía están tratando de investigar, que fue en el punto de transmisión de los votos, de los datos. Sí. Entonces, luego está todo lo que marca la ley del tiempo de
30 días que la ley especifica que tiene el gobierno para dar los resultados definitivos. Y por otro lado, paralelamente a esto, digamos, cada vez que hubo en los últimos años elecciones en Venezuela, hubo un atentado contra su soberanía en el sentido de desconocer los resultados y además, entre comillas, crónica de una muerte anunciada, porque dijeron previamente a la votación que si no ganaba el candidato González, no iban a reconocer la votación e iban a declarar fraude. Y esto fue lo que hicieron. Entonces, lo que es sorprendente es cómo puede haber todo un diseño de los Estados Unidos destinado directamente a resolver por esta vía una disputa geopolítica mundial, porque digo, no somos ingenuos, sabemos que Venezuela representa un lugar estratégico en la región, y Estados Unidos, frente a esta disputa geopolítica mundial respecto de el mapa actual del mundo, su repliegue es en América Latina. Ahora, y tanto sí, decime. Ana, perdón, justo me atoré, pero te quería preguntar acerca de las repercusiones, porque hoy escuchábamos, o el otro día escuchábamos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidiendo que se muestren las actas. Hoy escuchamos a Estela de Carlotto diciendo Maduro ha trampeado el sistema. Para nosotros es muy confuso todo esto. Sí, yo lo sé y uno siente mucha impotencia. Por eso te decía que para mí fue tremendo el contraste entre lo que vivimos ahí y además conociendo, insisto, nosotros que hemos vivido la dictadura, que hemos asistido a lo que fue el diseño de Estados Unidos para la región durante la época de las dictaduras, lo que fueron otras experiencias históricas de ataque de los Estados Unidos, lo que pasó con Bolivia, en fin, digamos, toda una serie de experiencias históricas que van en esa línea que nosotros conocemos. Sin embargo, ¿no?, en esto que podemos pensar, porque cuando se habla de las estrategias de dominación respecto del poder de los medios, de la fake news, que a veces se habla como algo nuevo, en todo caso lo que es nuevo es el avance en la tecnología. Claro. Pero digo, el tema de la propaganda fue, digamos, no diseñado, pero sí desplegado con todo su horror en la época del nazismo, ¿no?, que fue diseñado por Goebbels, y que esto de cómo se podía instalar una mentira y luego la dificultad que había para desinstalarla. Bueno, yo, digamos, creo que hay algo de esto que tuvo efecto en sectores, digamos, que no son los sectores tradicionales, que sí también los hubo, porque yo sí lo vi cuando estábamos allá, nos enteramos de la manifestación que había contra la embajada de Venezuela en Argentina, que es una vergüenza que esto lo haga una ministra de Seguridad, que llame el presidente de la Nación, digamos, vulnerando no solamente la soberanía de un país, metiéndose en asuntos de otro Estado, sino además poniendo en riesgo la vida de las personas. No, es todo de una gravedad tremenda. Ahora, Ana, yo te pregunto a vos, como vedora internacional, invitada, y esto es lo que necesito saber. Para vos, ¿no hay margen para el fraude? Para mí no hay margen para el fraude, no. Para mí es un sistema que no tiene margen para el fraude, y lo que hay que hacer es esperar a ver cuál fue el efecto de estos ataques que hubo, sin sacarlos del contexto histórico de intervencionismo de los Estados Unidos en Venezuela, porque nosotros somos personas adultas que tenemos capacidad de leer la realidad y por lo tanto tenemos que poder pensar la realidad en el marco del contexto que vivimos en este mundo. Entonces, no podemos leer esta demora, digamos, en el resultado final, que además está dentro del marco de la ley, sin leer justamente que hubo un atentado y que ese atentado tiene sus efectos. Por un lado, en una torre eléctrica, además tiene que haber sido muy sofisticado, porque es una torre eléctrica que obviamente estaba resguardada desde el punto de vista de la seguridad, y luego en el sistema de transmisión de datos, que es un ataque cibernético. Entonces, porque una cosa es un sistema de seguridad, que no lo digo yo, lo dicen los expertos en el mundo, reconocido por organizaciones y organismos internacionales, que efectivamente el sistema de votación
es inviolable, es una garantía de máxima seguridad, etcétera, y otra cosa es un ataque cibernético, que también muestra el nivel de exposición a la que estamos sometidos hoy en este mundo, ¿no? Ahora, lo que nosotros vemos, lo que nosotros vemos y podemos hablar, y te lo pregunto desde casi una ingenuidad, porque me cuesta mucho entender lo que está pasando y es muy frustrante sentir que de todos lados te mienten. Eso es lo que siento todo el tiempo. Pero hablo con amigos en Venezuela y tienen miedo. Hay gente desaparecida. ¿O no es así? Mira, yo no puedo dar datos de esas características. Lo que sí me parece que es un momento de tal ofensiva que me parece totalmente comprensible que tengan miedo. Claro. Porque el nivel de vulnerabilidad a la que puede quedar expuesto un país, una sociedad, un pueblo, que además no es que tampoco fue una gran diferencia, porque también la oposición al gobierno actual de Venezuela hizo una elección muy favorable. Claro, ahora, claro. Yo creo que acá no se trata de Maduro en sí, no se trata de un presidente, sino que es una cuestión mucho más compleja, que se trata de, digamos, la soberanía de un pueblo y de cuál es el lugar que ocupa Venezuela en la región a nivel estratégico. Claro. Me parece que eso no hay que perderlo de vista, como no hay que perderlo de vista, por ejemplo, también con otros países, ¿no?, de América Latina. Pero creo que el tema del petróleo Sí, claro. es algo absolutamente definitivo, decisorio para introducirlo en el análisis. Y creo que sí, que efectivamente no se puede tener otra cosa que miedo frente a una ofensiva de esas características. Claro. El miedo prepara ante el peligro también. Totalmente. Ana, nos trae cierta tranquilidad todo esto que nos estás diciendo en algún punto, porque necesitamos seguir creyendo en la democracia, en el sistema que tenemos, y nos resulta como muy horroroso pensar en fraude, pensar en que Venezuela estaría siendo víctima de alguna manera de un régimen autoritario disfrazado de un régimen democrático. Con lo cual, tu palabra es muy importante. Vos estuviste allá. Mira, yo lo digo realmente desde un lugar de mucha modestia, de mucha humildad. Para mí fue un gran aprendizaje, para mí fue un aprendizaje enorme encontrarme con esa posibilidad, porque acá cuando nosotros tuvimos la experiencia de lo digital, nada que ver, fue totalmente distinto. Claro. Esto es otra cosa, es un sistema mucho más sofisticado. Ahora, vos fijate la vulnerabilidad en la que pueden estar las sociedades respecto de este tipo de situaciones, este tipo de ataques. Y luego lo otro que problematizaría, ¿no?, que podemos dejarlo abierto porque es un tema muy de fondo, es el tema de las democracias actuales, ¿no? Sí. O sea, estas democracias condicionadas, porque acá nosotros vivimos en un país democrático, en la Argentina. Ahora yo me pregunto, realmente, lo digo con absoluta honestidad, ¿vivimos en un país democrático? Claro, porque las cosas que estamos viviendo, cómo se atenta contra el Estado de Derecho, bueno, pone la pregunta acerca de la democracia en el tapete. Totalmente, pero por eso te lo decía hoy, porque estamos hablando de que estamos estamos viviendo en democracia supuestamente y nos prohíben usar la palabra LGBT, nos prohíben usar la palabra cambio climático, nos prohíben nombrar artistas, cierran organismos relacionados con los derechos humanos. O sea, están pasando, la vulneración de derechos es permanente y sistemática, y es un plan de exterminio en algún punto. No el que tuvimos en los 70, pero es otro. Claro, pero vos fíjate que no es casual, que más allá, porque la historia no se repite de la misma manera, pero sí no es casual que nosotros nos remitamos a la época de la dictadura, porque hay muchas resonancias. Por ejemplo, este intento de esta ley esta ley que otra vez se pretende involucrar a las Fuerzas Armadas en el conflicto interno, llamando operaciones antiterroristas, es decir, realmente, o todo lo que se está justificando en materia de represión a la protesta social, los métodos utilizados, realmente, y la cercenación de derechos cada vez más en distintos planos, realmente vuelve a poner esta discusión respecto al alcance de la democracia. Totalmente. Y de alguna manera se está volviendo tanto el testimonio, a la reposición del testimonio, como la denuncia en el plano internacional. Fíjate que eran
que fueron dos recursos de las madres y de los organismos en la época de la dictadura. Ana, te vamos a seguir llamando, tal vez algún día nos vengas a visitar y poder, porque es interesante poner este tema, que estás trayendo, no solo ahora con el contexto Venezuela, sino poder problematizar esto que tiene que ver con nuestra democracia y nuestras democracias en Latinoamérica. Te mando un abrazo grande, gracias por esta charla. Gracias a ustedes por permitirnos seguir pensando juntas y juntos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Un abrazo. Ana María Careaga, fiscal electoral de Venezuela, veedora invitada internacional, hablando aquí en Campanas en la Noche. Fer, ¿nos vamos a una tanda?